Amén. La palabra de Dios dice que en el sexto día de la creación Dios se gozó, dice, y vio que todo era bueno. Amén. Pero mire lo que dice en el 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Y el 6:9 dice, estas son, el versículo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios, te damos la gloria, la honra, te agradecemos, Señor, en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque estamos en tu casa. Hemos venido, Padre, a alabar, glorificar tu nombre, a traer del fruto de nuestro trabajo, Padre, reconociendo que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas por medio de tu palabra. Por eso te damos la gloria y la honra, Señor. Echamos fuera todo pensamiento que se oponga a tu conocimiento, y te pedimos, Padre, que ella quede guardada en nuestros corazones, grabada en nuestras mentes, y que seamos hacedores de ella, Señor. Padre, usa esta vasija como uso honroso, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, la Biblia nos muestra desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Cuando todos estemos con Cristo en el juicio del gran trono blanco. Nos muestra de que Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén le dijo, no van a comer del árbol del bien y del mal, porque si comen van a morir. ¿Qué hicieron Eva y Adán? Comieron del fruto. Y después de esto empezó una línea de pecado. Porque vino Caín, mató a Abel, y después ahí vemos toda la genealogía y el hombre apartado de Dios, y vemos que ya hasta los días de Noé, ya esto rebalsó la maldad. Porque ya Dios, dice, se dolió en su corazón porque miró que el hombre era de continuo, su pensamiento, hacer el mal. Eran depravados y degenerados, y hoy estamos empezando a vivir en esas épocas. Esos movimientos homosexuales, gay, eso nos muestra, porque esos días de Noé así era la gente. Por eso Dios mandó el diluvio. Dios quería destruir, dice, todo, hasta las bestias, y así fue. Pero escogió y eligió porque había un hombre. Después, si seguimos mirando la palabra, vamos a encontrar que Dios miró que el pecado del hombre, como se había multiplicado, dice, y dijo Dios en el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán su día 120 años. Ya les voy acortando los días a la vida del hombre, porque ustedes recuerdan, vivían hasta 900 años. Entonces, Dios se aparta del hombre. Dios deja al hombre, porque Dios no puede morar donde está el pecado. Amén. Dios no puede morar donde está el pecado. Entonces, Dios deja al hombre por su propio camino. Y en 1 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como el hombre pecó, el hombre andó según sus propios pensamientos, su libre albedrío que Dios le había dado, eligió hacer el mal. Entonces Dios vio que el hombre necesitaba ser salvado. Y en la primera promesa, en el
Génesis 3, Dios da la primera promesa del Mesías. Entonces Dios quiere que el hombre venga y conozca la palabra, venga al conocimiento de la verdad, dice, para que sea salvo, porque Dios quiere morar nuevamente con su creación. Amén. Porque ahora Dios no mora con su creación. Si bien Dios nos envía su Espíritu Santo, dice, como un anticipo de lo por venir, y nos ha dado muestra y podemos orar y entrar al lugar santísimo, pero no mora Él acá, no mora como moraba cuando estaba Adán y Eva, cuando recién fueron creados. Él moraba ahí con ellos y se paseaba, dice. Mire lo que dice en el 2:3 de Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto va a ser al final de los tiempos. Amén. Entonces, la Biblia tiene dos pactos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son pactos. El primer pacto está hecho en Éxodo 19. Éxodo capítulo 19, el verso 4 y 6 dice así. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda. Ahora, ellos tenían un pacto con Dios, pero este pacto tenía su parte, tenía su condición, amén. Tenía una condicional. Ellos iban a ser su pueblo, iban a ser su tesoro, iban a ser gente santa, pero ¿cuál era la condición? Y Moisés salió, perdón. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de todos ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué iba a hacer el pueblo? Hacer todo lo que Dios mandó. Amén. Esa era la condición. Dios iba a ser su Dios, iban a ser su especial tesoro, iba a ser una nación de sacerdotes, pero el pueblo debería andar como Dios mandaba. Como Dios mandaba. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Vamos a Éxodo 24. Por favor, si está anotando, anótelo. Es un repaso, mire, así general de la Biblia, donde usted va a encontrar todas las sucesiones que vinieron. Entonces, en el capítulo 24, en el 5 dice, y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros, como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, todas estas cosas. Amén. Mire, sacrificaron y de la mitad de la sangre sobre el altar y la mitad de la sangre sobre el pueblo. Era un pacto de sangre. ¿Qué significa la sangre? La vida. Entonces era un pacto de que si obedecen viven y si no obedecen se mueren. Así de sencillo. Amén. ¿La cree o no? Porque el que no está con Dios se va al infierno y el que está con Dios se va al cielo. El que no está con Dios vive una vida sin bendición. El que está con Dios vive una vida de bendición. Así sencillo, mis hermanos queridos. Este pueblo
tenía el pacto con Dios hecho en la sangre de animales. Ahora, ¿qué hicieron esto? En el capítulo 32 está. Los que iban a obedecer. Y vieron, viniendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y en el 5 dice: y viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro, pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué hicieron? Traspasaron el pacto, adoraron un ídolo, no cumplieron el pacto. Después pasaron los años y vamos a seguir a Primera de Reyes. Y usted va a ir viendo en el capítulo 11 y en el verso 1 y 2 dice: pero Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué hizo Salomón? Adoró ídolos. Adoró a los dioses de las mujeres que tomó. Amén. Mire, esto es el tiempo ya de los reyes. Estamos en el tiempo del Éxodo, el tiempo de los reyes, y después viene el tiempo de los profetas. Oseas 6:5. Oseas capítulo 6, verso 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Isaías 14:24. Vamos a leer un poquito de versículos en esta mañana, mi hermano querido, para que usted vea cómo ha venido la sucesión del pecado. En el 14:24 dice así: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Vino la época de los profetas. Vinieron los reyes y de ahí vinieron los profetas que traían la palabra de Dios y decían lo que Dios había pensado y lo que iba a suceder. Amén. Pero ¿qué hacían ellos? No escuchaban, porque su corazón estaba endurecido. Y vamos a ver, hay otro versículo. Quiero que vaya a Zacarías. Zacarías capítulo 7 dice, el verso 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Mire, una cosa es que usted no quiera escuchar, pero otra cosa es que usted agarre y se tape los oídos y dé la espalda. Y hay otra cosa, o que no escuche bien. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas primero, vino. Por tanto, Jehová, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Entiende, mi hermano querido? Miren, no querían escuchar, se taparon los oídos, le dieron la espalda a las cosas de Dios.
Eso fue lo que pasó en el primer pacto. Por eso, mis hermanos queridos, cuando viene el Señor Jesús al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, ninguno de ellos quería escuchar. Y cuando el Señor le dice, la ley, Moisés, los salmos, los profetas, todos hablan de mí, porque todo el Antiguo Testamento, toda la palabra, lo único que muestra es la venida del Salvador. Toda la palabra, todo está escrito, todo ese pacto culminaba con la venida del Salvador. Amén. Pero ellos no entendían, porque su corazón estaba entenebrecido, endurecido. Vamos a los salmos. Salmo 25:10. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Dios quiere, mi hermano querido, que todos los hombres sean salvos. Amén. Moisés dio la ley, testificó sobre el futuro. Lo vemos en Hebreos 3:5. En el Salmo 102:18 dice, la generación venidera, la generación que va a venir. Isaías nos da y nos habla sobre el fin desde el principio. Nos muestra cómo van a ser las situaciones. En Osea nos muestra que todos fueron destruidos por falta de conocimiento. ¿Por qué fueron destruidos por falta de conocimiento? Rechazaron el conocimiento, mi hermano. Porque esta gente no solamente no quiso oír, sino rechazó el conocimiento. A veces decimos, no, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento y lo tenemos de memoria. Pero mi hermano querido, no es solo no escuchar la palabra, sino agarrar y darle la espalda y taparse los oídos. Es una actitud de un corazón endurecido. Si no quiero escuchar la palabra, no me interesa lo que dice el pastor, no me interesa lo que se predica. Yo tengo mis propios pensamientos, yo tengo mi propia manera de pensar y a veces queremos ser nosotros los que predicamos. No, si yo fuera como hizo el hijo de David, Absalón se paró en la puerta y empezó a hablar en contra de su padre. Si yo fuera el rey, esto no fuera así. Si yo fuera fulano, no sería así. Porque si yo estoy aquí es porque yo quiero ser rey y porque quiero hacerle el bien a ustedes. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el rey. Y tuvo durante 4 años convenciendo al pueblo hasta que lo convenció y se rebelaron contra David. Y David tuvo que huir, el ungido de Dios. Y después, ¿dónde terminó Absalón? Colgado de los crespos, y vino un general desobedeciendo las órdenes y lo atravesó. Mi hermano querido, el escuchar la palabra de Dios es una disposición del corazón, de abrir nuestro corazón y decir, Dios me está hablando. Amén. A no ser que el que le esté hablando le esté predicando cosas chuecas, aunque a algunos a hartos les gusta escuchar cosas chuecas, por eso están en las iglesias donde predican cosas chuecas, porque les gusta que le prediquen esas cosas, les gusta que le prediquen cosas bonitas, que usted va a ser de éxito, que usted va a ser rico, que usted nació para ser, ¿cómo se llama? Líder, que es su época, que este es su año. Una vergüenza. Y ahí están. Y las iglesias están llenas donde se predica los chuecos. Donde se predica la leche adulterada. Pero donde se predica la verdad no nos gusta. Mi hermano querido, el escuchar la palabra del corazón tiene que ser la base. La palabra con el corazón tiene que ser la base de nuestras vidas. No puede ser que nosotros no querramos escuchar la palabra, porque nos va a pasar lo mismo que esto. Esto, ¿sabe qué hicieron? Llegaron a comerse su propio hijo, porque no obedecieron la palabra. Se fueron a los ídolos y empezaron a adorar a Baal y sacrificaban su hijo, y por último tuvieron que comerse su hijo porque no tenían que comer. Y fueron deportados a Babilonia, dejaron su casa.
Todo lo que trabaja por usted, ¿no? Usted quiere que su casa tenga cerámica, que su camita de 2 plazas, que su aire acondicionado. Nada, amiguito. Todos allá. A Babilonia, de esclavo. Por no obedecer la palabra de Dios. Porque no querían. ¿Qué pasó en la época de Jeremías? Jeremías le decía, Dios los va a mandar a Babilonia. Van a ser castigados por adorar ídolos. Y ellos agarraban y le metían huasca, lo metieron a un pozo con agua, lo enyugaron ahí con un palo ahí, para que se muera, para que se calle. Y el rey venía y le decía, ¿qué dicen ustedes? ¿Será verdad? No, no le hagas caso a este. Dale palo, que se muera ahí en el pozo. Nosotros te decimos que Dios no va a hacer eso. Y él feliz, pues, ¿no? Porque escuchaba cosas bonitas. Cosas bonitas. Mi hermano querido, donde le prediquen cosas bonitas, la cosa está fea. Porque la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que el pueblo debe escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y eso marca una vida sin pecado. Eso marca una vida de sujeción, una vida de congregarse, una vida de estar en las actividades de la iglesia, una vida de vivir en comunión, de estar preocupado, de vivir como Dios quiere. Por eso Dios nos muestra su palabra y nos va mostrando y nos va de forma sabia. Los hombres que acomodaron la Biblia, los libros, lo han acomodado y nos han mostrado la sucesión de los hechos de los hombres del antiguo pacto, que todos traspasaban el pacto, todos desobedecían. Por eso cuando el Señor viene y abren la palabra, ellos no podían ver. Se estaba cumpliendo la escritura. Se estaba cumpliendo la escritura, mi hermano. ¿Sabe qué? ¿Cuántas profecías sobre el Señor Jesús? 42 más o menos son. Y ahí se estaban cumpliendo todas. Por eso cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y dijo, tengo sed, y le dieron vinagre, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Cuando le dieron vinagre, consumado es. ¿Consumado es qué? ¿Por qué pidió vinagre? ¿Por qué pidió? Para que se cumpla la escritura. Y ahí en la cruz, porque decía Isaías, dice que le iban a dar vinagre, ahí se cumplía la última profecía de que él en la cruz. Por eso digo, consumado es. Todo está escrito sobre mí. Todo lo que se escribió ahora se está cumpliendo. Para que vean que él era el Mesías. Para que vean que él era el enviado. Pero no podían entender, mi hermano querido, ¿sabe qué? Hay algo clave que es en la profecía. Y que la profecía está sellada hasta su cumplimiento. ¿Me entendió? La profecía está sellada hasta su cumplimiento. Cuando alguien viene a decirle a usted que cuando dice las 7 cabezas, que las 7 bestias, tiene que mostrarle con la palabra que ya estamos viviendo en los últimos tiempos, que ya es la venida del Señor Jesús, que ya las profecías del Apocalipsis y de Daniel para los últimos tiempos se están cumpliendo. Pero mientras tanto, mis hermanos queridos, las profecías están selladas. Están selladas. Estuvieron selladas las del Antiguo Testamento hasta que Jesús vino. Y Él les empezó a mostrar de que en Él se habían cumplido. Porque yo le voy a decir algo, mi hermano. La profecía está sellada. Y quiero que vaya, a ver un ratito, Isaías 29. Isaías 29. Isaías capítulo 29, el verso 11 dice: y os será toda visión como palabra del libro sellada, el cual si dieren al que sabe leer y dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y
Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con la boca y con los labios me honra, pero su corazón está lejos y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Cuando empezamos a decir y a hablar profecías que están selladas, ¿qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? El 13, la segunda parte. ¿No está el David? Isaías 13. ¿Qué dice? Porque este pueblo se acerca a mí con la boca y con su corazón me honra, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos y su temor de mí no es más que un... Cuando queremos enseñar profecía y no somos como Dios quiere, cuando adoramos a Dios con la boca y nuestro corazón está lejos, ¿qué enseñamos? Mandamiento de hombre, mandamiento de hombre. Era lo que enseñaba esta gente, amén. Entonces, mis hermanos queridos, mire, Dios nos ha hablado muchas veces y nos habla, y por eso Él les dijo, le ha hablado Dios a ustedes a través de los profetas y ustedes los mataron. Y ahora vienen a decirme a mí, no me creen, ¿por qué? Porque sus corazones están duros y están lejos, no quieren entender ni escuchar la palabra. Pero mi hermano querido, cuando se cumplió el tiempo, Dios les abrió las escrituras. ¿Recuerda el pasaje del camino de Emaús? El pasaje del camino de Emaús. Iban los apóstoles de ida a Emaús, el Señor había resucitado y se les acercó y empezó a hablar con ellos, dice, y les abrió la escritura desde Moisés hasta los profetas para mostrarle quién era Él. Ellos insistieron que se quede y después cuando Él se fue, dijeron, ardía nuestro corazón recién cuando Él les abrió las escrituras y les mostró quién era Él. Aún ya resucitado, los apóstoles todavía no podían ver. Por eso, mi hermano querido, es necesario estar, es necesario estudiar, es necesario acercarse a gente que conoce la palabra, es necesario que usted se prepare, que usted lea para entender, porque ya la profecía de la venida del Señor Jesús está abierta. Y si usted ya creyó en Cristo, usted tiene que entender la palabra y darla a entender a los que no la conocen. Mostrarle y abrirle y mostrarle, porque allá la gente está entenebrecida porque su corazón está endurecido. Y los responsables de hacerles ver son los que conocen la palabra. Los que ya la abrieron, para los cuales fue abierto el libro. Usted tiene que mostrarles, pero no que aquí, que mi iglesia, que acá, que no. Mirá lo que dice la palabra, que Cristo es el Mesías, que tenés que nacer de nuevo, que debés vivir una vida santa, que debés guardar la palabra, si querés ser salvo. Mis hermanos queridos, el tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo de profecía, un tiempo de cumplimiento. ¿Qué tiempo es? ¿Qué dice usted? Un tiempo de cumplimiento. Se cumplió en Cristo y ahora estamos esperando la segunda venida. Amén. Un tiempo de hacer la voluntad de Dios hasta la segunda venida. Por eso es necesario que nosotros estemos preparados, que nosotros leamos y obedezcamos, que seamos el pueblo que está preparándose para la segunda venida de Cristo. Porque en Cristo se cumplieron todas las profecías y después vino el nuevo pacto. ¿Hecho dónde? En la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. Mi hermano querido, igual es un pacto de vida o muerte, y ahora no en la sangre de animales, sino en la sangre de Cristo. Porque Él ofreció su sangre en el santuario celestial por nosotros. Entonces no es algo sencillo, no es algo liviano, es un pacto de sangre. Hasta los mafiosos, cuando se cortan la mano y se dan la mano cortada, hacen pactos de sangre.
para ayudarse en las buenas y en las malas. Los mafiosos. Lo he visto y conozco gente que ha hecho pactos de sangre. Y ahí van a estar siempre, en la política, en los negocios, en las empresas, en todo. ¿Cuánto más un pacto hecho con Dios? Pero nos toca nuestra parte. Nuestra parte sigue siendo la misma. De hombres y mujeres de nación santa. Hombres y mujeres que viven conforme a la palabra del Señor. Que quieren vivir y agradar a Dios. Por eso, mi hermano querido, es necesario que usted lea la palabra. Que usted lea la palabra y se meta a leer y buscar la palabra. No puede ser una vida cristiana sin leer la palabra. No puede haber una vida cristiana sin oración. Una vida en la que Dios le está hablando. ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere de mí si no escucho a Dios? Yo tengo que leer la palabra y ponerlo en práctica. No ser como los israelitas. Ahora ya hay un nuevo pacto en una nueva Israel. Esta Israel antes eran por linaje, no por nacimiento, por sangre. Los israelitas eran los salvos, porque ese era el pacto con Dios, la nación de Israel. Ahora hay una nueva Israel, nacida de una forma espiritual, una nación de Israel que ahora los hijos son espirituales. Nacemos de nuevo, nacemos de Dios, dice Juan 1:12. Los que le recibieron, estos son nacidos de Dios, no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre. Estos son de Dios. Entonces somos la nueva Israel. Esta es la nación que Dios ha escogido, una nación santa. Una nación de sacerdocio real. Pero nuestra parte es escuchar la palabra, conocer la palabra y ponerla en práctica. Y ponerla en práctica. Porque si no, traspasamos el pacto. Traspasamos el pacto. ¿Qué dice la palabra cuando pecamos? Porque ningún sacrificio ya queda por los pecados si pisoteamos la sangre del pacto. Pisoteamos la sangre del pacto si ya, ¿qué sacrificio queda? Imposible que no vengan tropiezos, dice. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor es ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse al río. Mi hermano querido, en Lucas 11, 53 y 54 dice que los humildes son los que entienden la palabra. Los humildes son los que se les abren los cielos cuando Dios les habla. Cuando nos acercamos con un corazón, decirle: Señor, te necesito, háblame. Señor, necesito ser más como tú. No es ahí andar mostrando el pecho y el orgullo. Porque toditos los que miramos desde Adán fue su orgullo. Vas a ser igual que Dios, vas a conocer, comieron. Caín, no, dijo: yo voy a ofrecer lo que a mí me dé la gana. Y vio que su hermano prosperaba, que era humilde, lo mató. Se apartaron de Dios. Después vino un vivo y agarró, ya no quiso una mujer, tuvo 3 mujeres y de ahí empezó a degenerarse el mundo. Y en la época de Noé ya se olvidaron totalmente. En la época de los reyes, no se metan con esas mujeres. No se metan, se metieron, adoraron ídolos. En el Éxodo adoraron ídolos, traspasaron el pacto. Por eso cuando vino el Mesías, cuando la palabra de Dios dice que vamos a estar con Dios, se está refiriendo a profecías que vamos a estar con Él, en la segunda venida. Y es por eso que debemos estar preparados, debemos vivir como a Dios le agrada, haciendo la palabra, poniendo en práctica la palabra, obedeciendo la palabra, para que Dios more con nosotros y podamos estar en el día postrero morando con Él por la eternidad. Amén.
Mi hermano querido, en el Sermón del Monte Dios nos muestra las actitudes de una persona, de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Y esto es lo que debe haber el deseo en nosotros, de crecer espiritualmente, de no estancarnos, de no quedarnos ahí nomás con el mero conocimiento, sino de ir más allá en lo que es la vida espiritual, en lo que es la madurez espiritual, de vivir y ver el reino de Dios realmente, vivir en Él y verlo diariamente, ver que Dios es nuestro Dios y que Él mueve su mano en favor de su Hijo. Anhelar que Dios mueva su mano sobre su pueblo, amén. Escucha y guarda, es bienaventurado. En la segunda venida, mis hermanos queridos, Santiago nos dice de que ahora vivimos sobre la ley libre. Amén. ¿Vivimos una ley libre o no? Es una ley que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si usted le da la gana, la hace. Y si no le da la gana, no la hace. Amén. Dios no lo obliga. Pero aquel día tenemos que venir, dice en Colosenses 3, al conocimiento pleno. Al conocimiento pleno. Y el conocimiento pleno, mi hermano querido, es el que hace que nosotros seamos imagen de Dios. El conocimiento pleno de la palabra, el conocimiento de Dios es el que yo haga que cuando yo camine, hable, mire, me relacione, muestre a Dios en mi vida. De eso se trata, mis hermanos queridos. Aquí no vinimos a predicarle que usted es de éxito, que usted es el gran empresario, que va a ser rico. A ver, ¿quién quiere ser rico? Levante la mano. No tenga miedo. Mi hermano querido, no es pecado ser rico. No es pecado ser rico, que usted trabaje para ser rico, pero ponga su corazón en Dios y Dios lo va a bendecir si usted es un buen administrador y es fiel con Dios. Pero la iglesia estamos para predicar, no es para ser rico, estamos aquí para predicar la salvación. Amén. Aquí estamos porque Dios quiere que seamos salvos, que seamos santos. Amén. Para ser rico, ¿sabe dónde hay una escuela de negocios? Cúmprese. Allá le enseñan, ¿no? Hay escuelas de negocio, ahí está Robert Kiyosaki, hay libros de superación personal, cisne blanco, cisne negro, ¿qué más hay? Hay varios libros, ¿no? Sobre superación y sobre cómo ser rico. Eso. Pero aquí estamos para ser santos, para cumplir nuestra parte del pacto. Leer la palabra y ponerla en práctica. Amén. Póngase de pie.